Hola a todos, en este video hablaremos acerca de la replicación del ADN en el modelo bacteriano y veremos algunas diferencias de este proceso en el modelo eucariota. Comencemos. Pues bien, arranquemos ahora con el dogma central de la biología molecular. Recordemos que el término dogma hace referencia a un proceso que no es cambiante y que no se pone en tela de juicio. Ya veremos que entonces que este dogma central pues ya no tiene nada de dogma porque en la ciencia nada es absoluto. Bien, tenemos aquí tres elementos, el ADN, el ARN y las proteínas. El dogma central nos dice que el ADN almacena la información genética y que nosotros podemos fabricar más ADN en el proceso de replicación utilizando como molde el mismo ADN. El proceso en el cual nosotros podemos fabricar ARN a partir de una secuencia de ADN, copiando una secuencia o transcribiendo una secuencia de ADN, se le llama transcripción. El proceso en donde la secuencia de nucleótidos del ARN es utilizado para ser interpretado en la síntesis de proteínas se le llama traducción. Les decía que esto de dogma pues ya no aplica, aunque por tradición se le sigue llamando así, dado que han ido apareciendo otros elementos o se fueron identificando otros elementos de este proceso a lo largo de la historia. Las enzimas que se encargan de la síntesis del DNA, o sea, en la replicación, se llaman DNA polimerasas. Las enzimas que se encargan de la síntesis del RNA durante la transcripción se le llaman RNA polimerasas. Y vean cómo en algunos virus tenemos aquellas enzimas que pueden sintetizar ADN a partir de un molde de ARN, a las cuales se les llama retrotranscriptasas, o sea que el proceso se le conoce como retrotranscripción. Recordemos que la replicación se lleva a cabo en la fase S del ciclo celular, que la transcripción y la traducción se lleva a cabo en la célula en interfase y que la retrotranscripción se lleva a cabo en los retrovirus y en las telomerasas. La replicación consta de tres fases: una primera fase de inicio, que consiste en identificar el origen de la replicación, la apertura de las cadenas, es decir, rompiendo los puentes de hidrógeno para que se genere la burbuja de replicación y las horquillas de replicación. Para esto participa una enzima llamada helicasa, las proteínas SSB, que ya veremos cuál es su función. Participa también una RNA polimerasa llamada primasa, la cual sintetiza primers de RNA, cadenas cortas de RNA. Y en la elongación participa en bacterias la DNA polimerasa 3, la DNA girasa, que es un tipo de topoisomerasa tipo 2, participa la DNA polimerasa 1, que es la que se encarga de eliminar los primers o cebadores de RNA, la DNA polimerasa 2, que se encarga de la reparación del ADN, y es importantísimo recordar que todas las DNA polimerasas polimerizan, es decir, sintetizan DNA en dirección 5' a 3'. Y tienen la capacidad de reparar sus propios errores. Con respecto a la terminación, participan unas secuencias llamadas secuencias TER, a las cuales se unen las proteínas TUS. Pues bien, ahora en el siguiente esquema veremos el proceso de replicación. Primero debemos recordar que nuestras cadenas de DNA son complementarias, son antiparalelas, en donde la cadena de arriba estoy representándola con el extremo 5' del lado izquierdo y con el extremo 3' del lado derecho. La cadena de abajo sería antiparalela, sería en la dirección 3', 5'. Cada una de estas líneas que estoy marcando representa una base nitrogenada de un nucleótido de este polímero. Bien, las secuencias que son identificadas para abrir al ADN y comenzar con la replicación se le conocen como secuencias ORI-C en bacterias. Existe por cada cromosoma circular de la bacteria un ORI-C. Este ORI-C va a ser identificado por las enzimas helicasa, también conocidos como DNA-B, las cuales romperán los puentes de hidrógeno separando las dos cadenas. Recordemos que si se sueltan esas cadenas se volverían a enrollar, de tal manera que utilizamos unas proteínas llamadas SSB, que quiere decir proteínas de unión a DNA de cadena sencilla, las cuales estabilizarán al DNA y evitarán que se vuelva a enrollar. Posteriormente, una enzima llamada primasa
que es un tipo de RNA polimerasa, sintetiza primers, es decir, cebadores, cadenas cortas de RNA que proveerán los extremos 3' para que las DNA polimerasas puedan funcionar. Entonces, la importancia de los primers es que proveerán justamente este extremo 3' para que las DNA polimerasas elonguen, pero es muy importante recordar que estos primers son de RNA, por lo tanto, deberán ser eliminados posteriormente. Ahora, sigue el turno de la DNA polimerasa 3. La DNA polimerasa 3 identifica los extremos 3' de los primers y utilizará a los desoxirribonucleótidos trifosfato como el de ATP, el de CTP, el de TTP, el de GTP como sustratos y los irá añadiendo en dirección 5' a 3'. Esta primera cadena, vean que esas dos primeras cadenas que estoy sintetizando en la dirección de la apertura de la horquilla de replicación se les conoce como cadenas líder porque la síntesis se lleva a cabo en dirección a la apertura de las horquillas de replicación. Estamos poniendo aquí el nombre cadena líder, cadena continua o cadena líder, es lo mismo. Entonces, conforme se va abriendo la horquilla de replicación, se puede ir sintetizando ahora la segunda hebra, que sería la que va sintetizándose en dirección opuesta a la apertura de la horquilla de replicación. Por lo tanto, los primers tienen que irse generando pequeños primers que proveerán también los extremos 3' para ir elongando estos fragmentos. Vean cómo se va sintetizando en fragmentos y entonces estos fragmentos forman parte de la cadena retrasada, cadena rezagada o cadena discontinua, porque faltan enlaces fosfodiéster que unen a estos fragmentos. Estos fragmentos se les conoce como fragmentos de Okazaki. Y entonces los fragmentos de Okazaki forman a la hebra o a la cadena discontinua o cadena rezagada. Vemos que esta cadena discontinua o cadena rezagada está constituida por numerosos primers de RNA que también deberán ser eliminados. Entonces, ahora lo que sucede es que la DNA polimerasa 1 con su actividad exonucleasa 5' a 3' identificará las mellas, es decir, donde faltan estos enlaces fosfodiéster y con su actividad exonucleasa 5' a 3' eliminará los primers de RNA y tomará el extremo 5' para elongar la cadena en forma de DNA. La DNA ligasa, una vez que tengamos ya fragmentos de DNA, unirá por medio de enlaces fosfodiéster. Ahora, con respecto a la terminación en bacterias, recordemos que el inicio de la replicación se dio en las secuencias OR-C. En su lado contrario se encuentran las secuencias TER, las cuales van a permitir que las proteínas TUS se puedan unir y frenen a la maquinaria de replicación. Esto evitará que se generen unos cromosomas en forma de espiral, porque cuando se eliminan las secuencias TER, lo que ocurre es que se generan estas secuencias en espiral, estos cromosomas en espiral. Una vez que se ha llevado a cabo la replicación de ambas cadenas, tenemos ahora dos cromosomas bacterianos que se encuentran engarzados como si fueran eslabones de cadena. Lo que tenemos que hacer ahora es, por medio de una topoisomerasa tipo 2, romper las cadenas y separar ambos cromosomas. Esto permitirá que cada célula hija se quede con un nuevo cromosoma cada uno. Vemos cómo ahora ya se va a dar el proceso de segregación de los cromosomas y la división celular, lo que me permitirá tener dos células con un cromosoma cada uno. Ahora veremos cuáles son las principales diferencias con respecto a la replicación en eucariotas. Primero, debemos considerar que nuestros cromosomas son lineales, no son circulares como las bacterias. Tienen diversos orígenes de replicación, también conocidos como ORC o replicadores, a diferencia de las bacterias que solamente tienen uno llamado ORIC. También la replicación es bidireccional y participan diversas DNA polimerasas. En este caso tenemos a la DNA polimerasa alfa, la delta que sintetiza la mayor parte del cromosoma,
la DNA polimerasa alfa que se une con la primasa para generar el cebador. También contamos con las DNA polimerasa beta y epsilon que se encargan de la reparación del ADN, la DNA polimerasa gamma que se encarga de la replicación del cromosoma mitocondrial. Y bueno, pues tenemos otras enzimas igual parecidas a las bacterianas como la helicasa, la DNA girasa que libera el superenrollamiento y una enzima que elonga los telómeros, es decir, los extremos de los cromosomas, llamada telomerasa. Recordemos entonces que nuestra replicación es bidireccional. Existen múltiples orígenes de la replicación, lo que va a permitir que la replicación en eucariotas se dé mucho más rápido cuando se fusionan las diferentes horquillas de replicación. Pues bien, ahora hablemos cuál es la diferencia con respecto a la terminación. Recordemos que los extremos de los cromosomas se llaman telómeros. ¿Cómo se lleva a cabo la replicación de los telómeros? Primero, identifiquemos que los telómeros son secuencias no codificantes altamente repetitivas. Aquí no vamos a tener genes. Y la enzima que se encarga de elongar los telómeros es una enzima llamada telomerasa. Es una enzima muy interesante porque es una ribonucleoproteína, es decir, está constituida por proteína y por RNA en su estructura y utiliza su propio RNA como molde para la síntesis de los telómeros, es decir, que aparea su propio RNA con los extremos libres de los telómeros para utilizar su propio RNA como molde y poder elongar estos extremos en forma de DNA, de tal manera que la telomerasa es un tipo de retrotranscriptasa. Vamos a ver cómo funciona la telomerasa. Primero, cuando el DNA se replica, recuerden que en un cromosoma lineal pues tenemos diversos primers y entonces los primers se elongan en dirección 5' a 3'. Y entonces, como estos primers son de RNA, posteriormente tienen que ser eliminados, que ese es uno de los detalles interesantes en este proceso. Las DNA polimerasas alfa y principalmente la delta se encargan de elongar estos primers. Sin embargo, recuerden que tenemos una exonucleasa que se va a encargar de eliminar los primers y sustituirlos, una DNA polimerasa los sustituirá por DNA. Pero, ¿qué sucede en el caso de los extremos? En el caso de los extremos, cuando estos primers son eliminados, pues nos van a quedar fragmentos de DNA de cadena simple. Estos fragmentos de DNA de cadena simple ya no pueden ser replicados porque requerimos justamente primers. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Como estos extremos libres no pueden ser replicados y se perderían en cada replicación, es decir, en cada replicación nuestro cromosoma se iría acortando. Por eso utilizamos a la DNA, a la telomerasa, la cual apareará su propio RNA con la secuencia de cadena simple y elongará en dirección 5' hacia el 3', que es el que se encuentra libre, se separará, se recorrerá y volverá a polimerizar. Esto permitirá que ahora se peguen más primers y ya podamos elongar nuestro telómero. Veamos cómo esto funciona. Veamos cómo se elonga, qué bonito. Vamos a ver ahora un telómero que ya ha sido elongado por la telomerasa. Como les decía, puede ya recibir nuevos primers para ser elongados en dirección 5' a 3', y entonces así evitaremos que los extremos de nuestros cromosomas se pueden ir perdiendo. Posteriormente viene la eliminación de los primers nuevamente. Y el último primer, vean, más bien el primer primer que se observa aquí del lado izquierdo, ya no va a poder ser sustituido por DNA como los que se encuentran dentro de la cadena, el segundo y el tercero que dibujé. De tal manera que ese extremo siempre va a quedar como DNA de cadena sencilla. Este DNA de cadena sencilla es susceptible a la degradación por las enzimas llamadas DNasas o nucleasas. De tal manera que tenemos que proteger a este extremo de DNA de cadena sencilla en nuestro telómero. Para eso se hace un pliegue en el DNA generando un fragmentito de DNA de triple cadena y asociado a proteínas llamadas de proteínas de unión a telómero.
Y estas proteínas de unión de telómero pues resguardan nuestros extremos. Ahora, dato importante con respecto a la telomerasa y a los telómeros. Veremos, el primer caso, las células cancerosas se ha encontrado que tienen telómeros muy largos. Estos telómeros muy largos se asocian a la capacidad que tienen estas células de tener una alta proliferación. Por el contrario, los niños con progerie, que son niños que adquieren pues degeneraciones o enfermedades degenerativas muy rápido, como si fueran ancianos, pues se ha encontrado que tienen actividades de telomerasa muy baja, los telómeros son cortos, y de aquí esto pues ha dado pie a pensar que la telomerasa, la actividad de la telomerasa y los telómeros juegan un papel muy importante en el envejecimiento. Muchas gracias.